La humanidad ha tratado de explicar cómo se ha creado la vida en nuestro planeta, pero hasta en la actualidad no se logra buscar una explicación acertada de cómo han sido creadas las especies en nuestro planeta. Pero existen muchas teorías que tratan de dar una explicación, aunque no tengan lo que es los sustentos aún completos, dan una pequeña pauta de cómo se ha creado lo que son las especies en nuestro planeta. La más conocida, la primera, la creacionista, el creacionismo. Una doctrina basada completamente en la fe. Para esta doctrina tiene dos corrientes. Una es la corriente fijista, donde plantea que Dios creó el universo a partir de la nada, el planeta y todos los seres vivientes. Y en el transcurso de todo el tiempo no se ha modificado por nada ninguno de los seres vivientes hasta la actualidad. Tenemos también lo que es la teoría, la corriente creacionista transformista, donde fusiona el creacionismo de que Dios creó el universo, pero como Dios creó el universo en 7 días, para Dios un día son miles y millones de años, donde pudo darse una evolución. Dios creó el primer ser viviente, pero ese ser viviente ha ido evolucionando a través del tiempo divino, y se pudo observar lo que ahora es el ser humano que ahora existe. Simplemente es la fusión de las dos teorías, creacionista y evolucionista, y plantea el transformismo. La segunda teoría es migracionista. Esta teoría migracionista es más como si fuera un cuento de planetas, de galaxias, más de ciencia ficción. El migracionismo consiste, también llamado teoría de los cosmosuarios y paspermia interastral, consiste en que la vida llegó del espacio exterior, envuelta en un meteorito que cayó a la Tierra, donde existían las esporas, donde estaban los microorganismos o tal vez alguna molécula que al impactar con el planeta, a partir de ahí se hayan formado los demás organismos de esta actualidad. Lo malo de esta teoría es que tendríamos que explicar cómo se originó la vida en otros mundos también, pero muchos representantes como Richard, Helmholtz y otros más sostienen y aportan mucho para poder explicar y sustentar esa teoría. También tenemos como tercera teoría la teoría de la generación espontánea, donde dice que el ser humano se ha formado a partir de la nada. Sostiene que ciertas formas de vida surgen de manera espontánea, de la materia orgánica o inorgánica, solo por azares del destino o por fuerzas que existen en nuestro planeta. Uno de los primeros precursores que sostiene esta teoría espontánea es Aristóteles, donde dice que existe la vida a partir de la nada, de cosas que no tienen vida y que solamente tienen que estar ayudadas por energías como el sol, el aire, el viento, y sostienen muchos de científicos de la época 16, del siglo 17, 18, como René Descartes, Francisco Bacón, Isaac Newton. Por tal razón, esa teoría se sostuvo mucho tiempo como acertada. Pero muchos científicos trataron a través del tiempo descartarla. Uno de ellos fue Redi, quien planteó una teoría donde hizo un experimento colocando dos frascos cerrados y un trozo de carne y uno abierto. Para tal caso, el que estaba abierto se llenaba de gusanos, de moho y de moscas, mientras los que estaban cerrados no llegaban a formar ningún ser viviente. Pero los, 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 las personas que
creían en la teoría espontánea, alegaron diciendo de que la causa de que no haya seres vivientes en ese frasco es que no circulaba el aire en el frasco. A tal caso, Zide lo que colocó es un trozo de gasa para que permita la entrada del aire, pero no así a las moscas. Al finalizar del experimento, lo que se pudo observar es de que las larvas se acumulaban alrededor de la gasa, pero la carne no se llenaba de gusanos ni de larvas. Pero aún así, al finalizar el experimento, aún así no aceptaban creer que no es acertada esa teoría. Muchos años después hizo otro científico tratando de descartar, que es el experimento de Spallanzani, donde colocó un caldo de res dentro de unos matraz y luego los tapó. Y para evitar de que exista algún microorganismo dentro de ellos, los hizo hervir. De esa manera, los frascos que estaban cerrados no cambiaban y estaban inalterables en su composición. Y el frasco que aún así, siendo hervida, estaba destapada, se putrefactó en ese instante. Lo único que hizo este científico con este experimento es dar paso a uno de los científicos más conocidos, que es Louis Pasteur, quien hizo el mismo experimento, pero esta vez con matraces con cuello de cisne. La finalidad de utilizar este cuello de cisne es para que ingrese el aire, ingrese el caldo y ingrese el aire, y no así los microorganismos, ya que si es que entrasen los microorganismos solo llegarían a la punta del matraz y no llegarían hasta el caldo. De igual manera hizo hervir el matraz y hizo hervir el caldo para evitar cualquier microorganismo que existiera alrededor. Lo mantuvo en mucho tiempo atrapado así, y de esa manera se observó que no existía ningún microorganismo dentro del matraz y tampoco un cambio en el caldo. De eso lo rompió el cuello del matraz y al poco instante los microorganismos terminaron contaminando el caldo y se observó que los microorganismos son aquellos que son los que contaminan y putrefactan la materia orgánica, y de ahí producen lo que son los seres malvivientes como gusanos, moscas. Con este experimento completamente descartó la teoría de espontánea. De así que nace otra teoría, la teoría cuarta, que es la teoría de la evolución química, aún aceptada, con quien plantea es Oparin, un químico ruso, donde dice que los seres vivientes han sido formados a través de las inclemencias del planeta, que el planeta estaba formado por carbono, estaba formado por amoníaco, hidrógeno, compuestos como el agua, y a través de las inclemencias del sol, de los rayos, el planeta que formaban en un planeta primitivo, se hayan formado las primeras moléculas, y de ahí, a partir de ahí, se hayan formado los seres vivientes. De tal caso, hace un experimento donde simula esas inclemencias, coloca los mismos elementos como el metano, hidrógeno y otros, y simula con rayos, inclemencias de temperatura, y al finalizar el experimento demuestra que a partir de esos compuestos se forman elementos compuestos de carbono. Pueden ser inicio de la cadena del ADN, y de ahí de las especies, de todas las especies que existen en el planeta. Existen muchas más teorías, pero entre estas que se están mostrando son las más conocidas, y por tal razón me gustó compartir con ustedes esas teorías para conocimiento. Bueno, con eso les agradezco su atención y les espero en otra oportunidad. Gracias.